del ingeniero Ramón Alburquerque. Muy buenos días. Saludos, amigos del mundo. Desde el estudio Willy Rodríguez de la Z101 saludamos primero a los comunicadores de alto nivel intelectual que solo la Z se permite tener en República Dominicana, y al mismo tiempo al propietario don Bienvenido Rodríguez, con quien compartimos muchas de las reflexiones que sirven de fundamento para estas opiniones que emitimos semanalmente a través del Gobierno de la Mañana, las noticias mejor analizadas, más oportunamente servidas para que les sirvan a usted de fundamento en sus diarios quehaceres. Hoy vamos a tocar el tema que no por haberse preconocido deja de ser importante, y es el lanzamiento de la precandidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que está pendiente todavía de una formalización en un ritual todavía mayor que el que celebró en los salones de su propiedad de Mar-a-Lago, en la Florida. ¿Por qué esta candidatura tiene características especiales? Porque si bien Trump rompió modelos en su aparición hasta ir descartando uno por uno a los aspirantes a la presidencia para las elecciones del 2016, ahora el beneficio del newcomer, el recién llegado, el que estrenaba nueva vida, el que se convirtió en portador del pensamiento del fenómeno de la posverdad, del negador de todo, del líder de los frustrados o semifrustrados por no haber alcanzado el nivel de prosperidad que en una sociedad la más poderosa económicamente de la historia de la humanidad no le ha permitido alcanzar a muchos que se consideran hundidos en la invisibilidad, engañado por el establishment. Pues surgió este hombre próspero, audaz, y entonces con su pensamiento parecía como una flecha, se hizo el líder de la posverdad, el líder de los frustrados silentes, el líder de lo que lo negaban todos, negaban el nivel de ocupación de su país y decían que no, que era casi infinito, negaban que su país fuera próspero siendo la primera potencia del mundo, negaban que Estados Unidos tuviera vida de calidad cuando está entre las más altas, y negaba entonces también los prejuicios raciales cuando son los supremacistas y los más grandes segregadores. En medio de toda esta confusión surgió Trump y fue descartando uno a uno aquellos aspirantes hasta colocarse y ganar las elecciones a una Hillary Clinton que fue víctima del éxito de su esposo y fue víctima de haber sido vista como quien aguantó el extremo en los escándalos de su esposo con Mónica Lewinsky, y todo esto la hizo representante de un establishment victimario de todo el mundo. Pero, ¿qué ocurre ahora? Ahora ocurre que Trump acaba de perder estruendosamente su campaña decisiva. ¿Y por qué le decimos campaña decisiva? Acaba de perderla porque la ola roja no se produjo. El vuelve y vuelve no se produjo. Ahora el Partido Republicano
fue derrotado de múltiples formas. Una gran cantidad de los candidatos apoyados por Trump perdieron. Kari Lake, su acariciada amiga a la gobernación de Arizona, perdió las elecciones. Y muchos otros la perdieron también. Pero de la misma manera, ahora hay la creencia dentro del Partido Republicano que el apoyo de Trump para muchos candidatos fue una carga invencible. Ahora ha surgido también el gobernador de la Florida, DeSantis, con 44 años y una esposa embrujadora, un instrumento poderoso para hacer campaña, y ha obtenido casi 20 puntos por encima de su rival. Un elemento atractivo para los republicanos en esta situación aparentemente difícil para ellos. Pero el expresidente Mike Pence es su arma más letal, porque saca un libro ahora explicando su participación, cómo tuvo que resistir el que se le obligara a defraudar los resultados electorales de su país, que ha pretendido por décadas ser el ejemplo democrático de la democracia representativa para el mundo. Cómo tuvo que huir dentro del propio Capitolio, él como presidente del Senado, porque los vicepresidentes en Estados Unidos son presidentes del Senado de Estados Unidos, cómo tuvo que huir a una cacería de dónde está la cabeza de Pence. Todo esto habrá de pesar, pero una nación que pretende que las otras naciones le devuelvan a Julian Assange por los papeles de Wikileaks, ¿cómo puede permitir a un presidente entonces que se lleve los documentos secretos que corresponden al Archivo Nacional de la Nación para su casa, donde ha tenido que intervenir el Departamento de Justicia y el Procurador General de la República, y todavía se resiste a entregar, como se dice, otros documentos? Una nación donde Frank Sinatra, los más altos astros del arte, del entretenimiento, de la fama, tenían que ir a la cárcel por no pagar sus impuestos. Ahora tiene a un presidente que juega con las declaraciones juradas de impuestos y nadie sabe si defrauda o no, porque sabe esconderse como el McKay. ¿Cómo entonces hacer un buen candidato a una persona, que se vio en la televisión asusando a turberos para que asaltaran el Capitolio, con estos juicios que le persiguen? Juicio por la insurrección, juicio por perturbar el tránsito democrático en el cambio de gobierno de la primera nación del mundo, juicio por violar los secretos de los archivos de la nación más poderosa del mundo, juicio por no tener claro el pago de sus impuestos. Nos preguntamos, ¿será verdad que este personaje aspira en serio a buscar, porque sería la primera persona que aspiraría por 3 veces a la presidencia de la República en el Partido Republicano? Ya lo fue y fue electo Franklin Delano Roosevelt, que fue electo en el 33, 37, 38, 41, 42 y luego murió en el poder en abril del 1945.
Franklin Delano Roosevelt, por cuya situación Estados Unidos luego en 1952 terminó limitando a 2 periodos de gobierno el ejercicio de la presidencia en la República. Todo esto hace que la presidencia en Estados Unidos se convierta en un elemento atractivo para todo el mundo, porque ante estas gestiones del presidente Biden, quien no convence pero vence, porque quién iba a pensar que este viejito iba a ganar la candidatura presidencial después de haber dicho que no iba a aspirar, entristecido hondamente por la muerte de su hijo y por otros problemas familiares. Y sin embargo se levantó, ganó la candidatura y le venció al bisonte poderoso que fue Donald Trump, con más de 7 millones de votos por encima. Y ahora nosotros, creyendo en su palabra, pudimos decir en varios tweets que la ola roja no se iba a producir, porque al único que escuchamos decir, porque ni los otros líderes demócratas creían en que no era posible la ola roja, el único que creyó que eso no se iba a dar fue Biden, el presidente Joe Biden, que le escuché decir: tengo la convicción de que podríamos hasta ganar las 2 cámaras. Y esto se ha dado, dijo, al Partido Demócrata, y le irá bastante bien. Ahora se lanza una tarea ciclópea yendo a Indonesia, a Bali, y luego a otros países a tratar de participando en el G20 y en otras reuniones decisivas, en el COP21 y todo esto, tratando de recomponer las relaciones con la poderosa China. Esa nación que ya ocupa el primer lugar en la economía mundial, si es medida a través de el Producto Interno Bruto calculado en base al poder de paridad de compra. Si es por este método, China ya excede mucho a la economía de Estados Unidos. Pero si es calculada en base a los valores corrientes, pues entonces Estados Unidos todavía sigue siendo la primera economía. De estas conversaciones con China y con Rusia, porque ya el Estado Mayor conjunto de Estados Unidos está en conversaciones con Rusia, y esta guerra con Ucrania habrá de tener un término en 2 meses o 2 meses y medio, porque el retiro de Rusia del YERCOM es parte de este acuerdo. Y este incidente surgido ahora, que ha sido minimizado por el propio presidente Joe Biden, de las explosiones que han ocurrido al este de Polonia, revela el tratamiento mismo del incidente, que en vez de ser fundamentalista o sensacionalista, Estados Unidos lo ha tomado con sangre fría. Y claro, tiene que ser tomado así, porque si Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN o el artículo 5, entonces todas las demás naciones miembros de la OTAN tendrían que ir preparándose para apoyar a Polonia en alguna acción, si así fuere, contra Rusia. Y esto parece que está siendo debidamente aclarado. ¿Qué busca Biden en todo esto? Que haya tranquilidad económica en los intercambios económicos con China, pero desde luego que pueda favorecer en algo más a Estados Unidos. Y China busca que el tema de los semiconductores y el tema de los productos de alta tecnología no frene el crecimiento del dominio que tiene China
en los artefactos de inteligencia artificial, donde se está dando la guerra fundamental del comercio y del flujo de riqueza en el mundo. Es por esto que la política internacional ahora tiene que ser vista con unos cristales poderosos, porque en todo este asunto, Estados Unidos, los estrategas de Estados Unidos, lo que están viendo ahora, como ven a China imparable, están parando a su aliado, que es Europa. Y la desindustrialización de Europa que está ocurriendo es lo más peligroso para Europa, y parece que Europa no se está dando cuenta. Porque ¿qué hacen las industrias en Europa? Pagando impuestos 2 y 3 veces más altos que en Estados Unidos. ¿Qué hacen las industrias en Europa teniendo que pagar 2 y 3 veces el precio de la energía que tendrían que pagar en Estados Unidos si se van para Estados Unidos? ¿Y qué hacen las industrias en Europa si Europa ha sido siempre el escenario de las guerras mundiales? Entonces, el primer aliado de Estados Unidos, que debería ser América Latina, pero que hace años que ha preferido que sea Europa, los países miembros de la OTAN, es evidente que el que va a salir con mayores pérdidas de esta confrontación no será China, sino será Europa, y el que va a salir ganando con la reubicación de gran parte del poder industrial va a ser Estados Unidos, cuando las industrias de Europa continúen yéndose a Estados Unidos. Estamos en un escenario extremadamente complejo. Próximamente vamos a analizar el tema de Haití, lo que ocurrió en la Z101 el domingo, con la presencia de un senador de Haití, con la presencia de un obispo de Haití, de intelectuales, de trabajadores en el área social, de precandidatos presidenciales que vinieron a contar su propia historia, no que nosotros conozcamos lo que ellos piensan a través de lo que otros nos cuentan, que dijeron que al preguntarle nosotros que si era cierto que ellos insisten en que la isla sea una indivisible, lo que dijeron fue que es verdad que es única e indivisible porque no se puede cortar en pedazos, pero que hace tiempo que Haití sabe que tan importante son ellos como República Dominicana, y que este es una presencia inevitable, que cuando amanece la aurora, ellos saben que República Dominicana está aquí, y que nosotros debemos saber que ellos están allá, que no están de acuerdo con este planteamiento de una isla única e indivisible, que eso fue mencionado en los 1815, cuando la isla fue cedida en la parte este por España a Francia, pero que en estos tiempos sería absurdo, y que eso tampoco lo dice la Constitución haitiana. De manera que el país tiene que seguir deportándonos, repatriando a toda persona indocumentada. Decimos que no debe decirse de los haitianos, sino de todo el mundo. Me imagino que deben haber muchísimos franceses, vagabundos y trotamundos por ahí, y italianos y de todas las nacionalidades, que no por ser rubio con hojas azules, si están indocumentados deben ser repatriados. Los he encontrado en las terrenas, los he encontrado en todos los polos turísticos, y eso nos daría fuerza para repatriar a todo el que esté indocumentado, porque República Dominicana debe seguir siendo la tierra nuestra, orgullosamente nuestra, y no tiene por qué ser la tierra de nadie. Y esto de que sea tierra de nadie o no depende de que los gobiernos empleen su autoridad. Depende, eso es como la criminalidad. Nosotros, sin ofender a nadie,
decimos que si fuéramos presidente, yo convocaría a todos los militares y a todos los policías y los conmino a que me eliminen todos los centros de droga, porque saben todos dónde están y por qué no se eliminan si tienen la autoridad. ¿Será porque no quieren? ¿Será porque alguien se beneficia? Porque la autoridad debe ser usada. Y asimismo es un derecho legítimo repatriar a todo indocumentado, como de la misma forma el país ratifica su vocación de paz y de convivencia, permitiendo a todos los habitantes del mundo que puedan vivir con nosotros, pero legalmente. Muchas gracias.